Si todo es un sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Amigas, amigos, muy buenas noches. Les habla su amigo Javier Molina, esperando que este programa les sea de su utilidad. Hoy vamos a hablar de la situación en América Latina y las repercusiones que hay por parte de las oligarquías neoliberales. Y en este caso tenemos el gusto de estar aquí con el compañero Pedro desde Chile. Quiero darle las gracias a él por participar en nuestro programa y también a Frauke y a Jesús, nuestros programadores en Radio Numancia, para que desde aquí nos hagan el favor de transmitir. Nosotros tenemos la obligación de saber lo que está pasando en el mundo, más en una situación tan rara, tan atípica, tan extraña para los que nacimos en un mundo distinto, donde podíamos caminar y respirar con libertad. En México tenemos más de 135,000 personas fallecidas por una bacteria, un virus que está matando a las personas con menos defensas orgánicas. Eso nos dicen los grandes medios de comunicación. Yo no sé realmente qué esté pasando. Lo que sí sé es que nuestros pueblos están sufriendo mucho por esta situación. También quiero decirles que América Latina no puede vivir sin la intervención nefasta de los Estados Unidos. Así que en la última parte de nuestro programa, vamos a hablar sobre las repercusiones de las elecciones entre John Biden y Donald Trump y los actos de violencia que ocurrieron la semana pasada en la Casa Blanca. La democracia autoritaria que practican se les revirtió. Vamos también de paso a tener que hacer un comentario sobre las redes sociales y su repercusión, porque fíjense ustedes que de esto se acusan mutuamente de fraude los candidatos norteamericanos. Huelga mencionar que nuestro presidente también hizo una mención esta semana porque le quitaron el derecho de opinión a Donald Trump y a más de 40,000 usuarios de su grupo. Los dieron de baja. Bueno, Pedro Gallardo, amigo, ¿cómo estás? Te mando un saludo y platícanos cómo ha estado la situación en Chile en estos 15 días de este 2021 y la última semana o los últimos 10 días del mes de diciembre, donde ya no supimos más que por las redes sociales de CONAICOP de lo que está pasando en Chile. Y también a tus valiosas opiniones en CONAICOP y tus trabajos que haces. Así que te doy la bienvenida. Otra vez, gracias, Pedro Gallardo, por estar con nosotros. Y al mismo tiempo quiero pedirte que nos informes, que nos digas qué está pasando en Chile en estos días. Gracias. Hola, un gusto de saludarle. A ti, Javier, gracias por tu invitación. Gracias por esta invitación a este programa, La Voz de la Patria Grande. Están ocurriendo acontecimientos en nuestra América de manera permanente, constante, con sus particularidades en cada región, en cada país hermano. Acá en Chile hemos vivido situaciones algo complejas, principalmente con el pueblo originario, como es el pueblo mapuche, donde ha sufrido una dura represión, incluso ni siquiera comparable a lo que era la dictadura, porque fueron invadidos
por tropas tanto de policía uniformada como policía de investigaciones de Chile, que es una policía civil exclusiva para investigar casos criminales, donde 800, un contingente de 800 miembros de la policía de investigaciones prácticamente invadieron y allanaron casas y propiedades del pueblo mapuche. Pero junto con eso, aquel mismo día y a la misma hora se estaba viendo el caso de Camilo Catrillanca, quien fue acribillado a balazos por parte de Carabineros de Chile hace 2 años aproximadamente, donde se iba a dictar sentencia para los acusados, que son los policías. 9 policías que han sido acusados de haber cometido este delito sin motivo, con pruebas falsas, obstrucción a la justicia, y que justo cuando se iba a determinar su calidad de acusado, Policía de Investigaciones invade parte de las comunidades indígenas que fueron allanadas, y ahí se violaron flagrantemente los derechos humanos de las familias indígenas. Incluso existen imágenes de una niña, de una pequeña de 7 años que fue detenida, amarrada y llevada a la comisaría de Carabineros. Un hecho muy repudiable, condenable totalmente, porque se trata de una pequeña, ¿no? Y que fue detenida, ¿no? Junto con eso, con ese hecho, Chile está viviendo, la población en las principales ciudades del país está viviendo un clima de mucha violencia delictual. Bandas criminales de narcotráfico están haciendo de las suyas en muchos barrios que los tienen controlados, con armamento de guerra incluso, ¿no? Se le acusa y hay pruebas que Carabineros de Chile y miembros de Carabineros de Chile, el alto mando retirado, le están ofreciendo armas a los delincuentes. Eso ya es un hecho comprobado. Hay miles de armas que están extraviadas. Ellos las dan por extraviadas y aparecen en estas bandas criminales organizadas. Esa responsabilidad se le recae sobre carabineros retirados del alto mando y también de militares. Incluso se han encontrado hasta armamentos de guerra, como por ejemplo lanzacohetes, por ejemplo, ¿no? Granadas, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y hay que considerar un detalle acá. El tema está que estos delincuentes están actuando de manera impune. La policía no interviene. Y cuando interviene se agarra, hay enfrentamientos, es decir, los mismos policías, los altos mandos, no les importa que los miembros de Fuerzas Armadas, en este caso de carabineros de bajo rango, sufran las consecuencias, ¿no? Como siempre. Y entonces ocurre que los policías tienen que poner el pellejo en los de bajo rango cuando reciben órdenes. Y lo más curioso de todo esto es que Chile acá no existe el cultivo de la hoja de coca. Ingresan toneladas de coca desde las fronteras, que son fácilmente controlables, porque hay que tomar en consideración que Chile es un país angosto que tiene por el lado oeste mar, y por el oeste está la cordillera de los Andes, imposible de cruzarla a pie. Solo en algunos pasos cordilleranos que son muy conocidos pueden transitar gente de manera ilegal, y por el lado norte, frontera con Perú y Bolivia, que también son fáciles de controlar. Entonces, no es como Venezuela, por ejemplo, que tiene 2.000 kilómetros de frontera con países y con selvas y ríos, muy, muy difícil de controlar.
por la extensión de la frontera. Acá no, son par de kilómetros. De tal forma de que también se tiene que considerar desde dónde el origen de esa droga, como es la cocaína y la pasta base que le llaman acá. Claro. Y esa es la que está siendo hoy día distribuida en todas las poblaciones y en las principales ciudades del país, y que incluso los narcotraficantes tienen la osadía, cuando llegan las cargas de la droga, tiran fuegos artificiales anunciando la llegada. Y esto es como en Colombia hace años. A vista y paciencia de la policía y de todo el mundo. Entonces, la situación del país, de las instituciones burguesas, están en una decadencia total, y muy peligroso porque las consecuencias es la que sufre el pueblo pobre y trabajador, la gente honesta que trabaja, ¿no? Aquí la banda de criminales se pasean y controlan zonas, tremendas zonas en el Gran Santiago y en las grandes ciudades también. El Partido Socialista chileno, el Partido Socialista del cual fue militante Salvador Allende, hoy día tiene zonas de narcotráfico controladas. El municipio de San Ramón se dice narcomunicipio, porque el alcalde, que se dice socialista, ha contratado más de 60 funcionarios municipales con grandes sueldos, y todos ellos condenados por el tema de narcotráfico. No, el presidente del Partido Socialista, al cual perteneció Salvador Allende, está acusado de vínculos con las bandas de narcotraficantes. Entonces esa es la realidad que se está viviendo en nuestro país. Además, también se acerca un periodo de elecciones de alcaldes, concejales y elecciones también para constituyentes, para crear la nueva constitución. Yeah. Todos estos partidos políticos hoy día, porque ya venció el plazo para la inscripción de todos los candidatos el día 11 de enero, algunos de los candidatos de base del pueblo no fue permitido su inscripción. Se buscaron todo tipo de artimaña para que no se inscriban como candidatos, ¿no? En el tema de las votaciones no hay ningún partido, casi todos los candidatos, excepto la gente del pueblo de base que pudo ir como candidato, ellos sí van con el eslogan a quien representan. En cambio, los partidos, tanto de derecha como la desconcertación, los que gobernaron en tiempo de Bachelet, todos los candidatos van como independientes. No dicen de qué partido pertenecen, porque les da vergüenza y el pueblo los rechaza. Entonces van todos como independientes. Ninguno pertenece a ningún partido político, excepto los sectores más revolucionarios, más consecuentes con sus principios. Pero todos estos partidos que han sido gobiernos, no, los candidatos dicen yo soy independiente, pero ellos son de derecha o de estos grupos que gobernaron, como fue la Concertación en Chile. Esa es la decadencia que se está mostrando hoy día acá, producto de esta democracia burguesa, donde todos estos gobiernos, incluyendo el gobierno, digo, cuando incluyo a todos los gobiernos, incluyo como elemento emblemático a la expresidenta Bachelet, Michelle Bachelet, que supuestamente era socialista. Ellos gobernaron bajo un régimen pinochetista, lo perfeccionaron y lo alabaron, lo glorificaron y se sintieron cómodos y felices bajo un régimen pinochetista. Hoy día, de democracia es solo nombre, es nada más que una pincelada para darle un carácter democrático a un sistema totalmente pinochetista perfeccionado durante estos 40 años.
de gobierno. Qué barbaridad. Ahora una pregunta, Pedro. Esta estrategia que tiene la derecha de presentarse como candidatos independientes es, me imagino, con toda la intencionalidad, porque la gente no votaría por ellos, por lo quemado que están, Así es, repudiados que están. Pero no solo en la derecha, también incluso el Partido Socialista, también claro, van como independientes. O sea, los partidos de oposición, entre comillas, para oposición, también van como independientes. Ahora, una cosa que también quisiera comentar y que quisiera que tú nos enriquecieras con tu comentario es, en México tuvimos narcoestados con los presidentes neoliberales, tanto del PRI como del PAN, y que incluso en esta semana el presidente de México dio a conocer el exceso de corrupción al privatizar cárceles y que además estaban hechas bajo un contrato leonino a más de 20 años, que pagaban 3,500 pesos por preso por día, por su consumo. Yo no sé, son muchos dólares para que se hiciera el equivalente. $1 en México está más o menos a 20 pesos mexicanos. Entonces, hagamos la división de 3,500 pesos en determinado número de dólares, entre 20 pesos, y nos va a dar una cantidad, ahorita no recuerdo, algo así como, no me acuerdo, porque yo hice el día de antier la cuenta, indignadísimo, porque hasta las cárceles privatizan, es decir, la libertad, las cárceles, el encierro, todo es negocio para los neoliberales, todo, el aire, el agua, todo. Y entonces hacen y generan su plataforma de diputados a modo de que hacen bajo una fraseología que no sea comprensible para la gente, a ras de piso, para la gente común. Yo siempre hablo de la gente común, porque un político lo primero que tiene que hacer es hablar con un lenguaje sencillo, una terminología sencilla, una fraseología sencilla, que la gente de abajo podamos comprender. Entonces, resulta que no solamente la justicia tiene unos sueldos grandísimos en México, los jueces, pues no la justicia, los jueces, la Suprema Corte, sino que además hicieron una serie de corrupciones muy fuertes, de tal manera que las cárceles, aunque no estén ocupadas, el gobierno les tiene que pagar miles de millones de pesos. Y además, no son del Estado, a pesar de que él las construyó, el gobierno mexicano con su dinero las construyó. Resulta que son de particulares. Y lo digo todo esto porque Chile nos la restregaban como el modelo del desarrollo latinoamericano, cuando resulta, y quiero que nos lo digas en tus palabras, Pedro, como chileno que eres, porque yo tengo la percepción de que en Chile los trabajadores no tienen derechos, de que la policía tiene manga ancha para reprimir y fabricar delitos a la gente, de que se vendieron los sistemas de salud y no hay sistemas de salud del gobierno, sino privados, de que el transporte es privado, de que los minerales y todos los recursos naturales que tengan Chile se volvieron privados. Entonces ya no hay prácticamente nada en manos del pueblo chileno, está en manos de privados. Algunos serán chilenos y otros extranjeros, porque además aquí se nos vendió mucho la idea de que no iba a haber inversión y no iba a haber empleo en México. Esa visión se nos vendió. Sí, nada más que es una visión de empleos con bajos salarios que nos puso como el país con más bajos salarios del mundo. Eso hicieron los panistas y los priistas en México. Ahorita, con el presidente actual, está dando aumentos al salario mínimo y ya está recuperando, parece que ha recuperado como de 12 a 15 lugares en el valor, en la adquisición, o en el valor adquisitivo del salario mínimo mexicano. Y eso
Eso ha provocado que no se caiga el consumo interno. Pero también tenemos que mencionarle, Pedro, que en Chile tenemos la percepción de que hay manga ancha para la represión, de que la gente puede sufrir, como nos lo has platicado, incluso selección de tipo de represión, como es el caso de tantos ciegos que han dejado por las armas o químicos que han usado la policía chilena. Platícanos, pues, de todo esto y cuál es el panorama, cuándo son las elecciones en Chile y cuál es el panorama que se visualiza pronto para tu país. Mira, hay varias cosas que en la intervención que ha hecho que es importante señalar. En primer lugar, Chile creo que ya fue un ejemplo a nivel mundial. Pero un ejemplo para quién? Para los grandes inversionistas extranjeros, para las empresas transnacionales, un ejemplo. Para las privatizaciones, un ejemplo a nivel mundial. Todo lo que tú has mencionado es real y es cierto. Los ríos, las aguas, las cordilleras, todo privatizado. La salud, la educación, todo. Si bien es cierto, existe la educación estatal, existe la salud estatal, pero de calidad es lo más pésimo que hay. Porque si tú te enfermas, puedes ir a un hospital estatal, pero las condiciones, la atención médica es mínima. Más allá de eso no existe. Es decir, tienes que ser tratado por especialistas y para eso tienes que pagar para tener una muy buena atención. Hasta el año 2018 habían fallecido más de 28.000 personas acá en Chile por falta de atención médica oportuna. 28.000 fallecidos. Entonces es una cifra dramática. En cuanto a los precios de los productos, acá se controla exclusivamente por la oferta y la demanda. Si hay una gran demanda de fruta, por decirlo, hay una gran demanda de manzanas por alguna determinada época, su precio puede aumentar hasta un 300%, porque hay mayor demanda. No hay control por parte del Estado en los precios de los productos de primera necesidad, ni tampoco en los medicamentos. No existe control de precios. Solo se combate lo que se llama, se me olvidó el término, el monopolio en los precios. Eso es lo que se combate, de que las mismas, por ejemplo, farmacias no lleguen a un acuerdo para imponer los precios entre ellos, como ocurrió hace como 2, 3 años atrás, donde las farmacias se pusieron de acuerdo para ponerle precio a los productos. Y hay una ley que se llama antimonopolio, para que no exista un control forzado de los precios por parte de los empresarios. Debe existir precios libres sin manipulación por parte de los grandes empresarios. Entonces, acá lo que regula los precios de los productos son la oferta y la demanda, ¿no? A mayor demanda de productos de leche, aumenta el precio de la leche. En cualquier época y en cualquier momento en que hay mayor demanda, sube el precio del producto. Automáticamente. El Estado no controla los precios. No tiene la autoridad para hacerlo. Es ilegal que el Estado controle los precios de los productos básicos, ¿no? Qué barbaridad. En el caso de las elecciones que van a ser en mes de abril, donde se van a elegir concejales y constituyentes para escribir la nueva constitución. Allí hay un caso muy importante, porque la derecha, junto con la concertación y algunos sectores que se dicen de izquierda, dejaron una ley llamada RE, donde para poder agregar leyes o crear nuevas leyes, normas constitucionales, tiene que haber por lo menos un 74% de acuerdo de estos constituyentes, un 74%, es decir,
el 26% de esa minoría puede decir no, no estamos de acuerdo con esta regla y nosotros vamos a imponer las normas. Es un tercio que puede oponerse a todas las nuevas normas constitucionales. Un tercio. De los 155 electos, 114 pueden empezar a hacer modificaciones o crear nuevas normas. 114 constituyentes de los 150. Donde están 155, perdón. Entonces, solo un tercio de ellos, basta con un tercio de ellos para que no haya nuevas normas constitucionales. Y lo otro es que los candidatos son electos por lista. Por ejemplo, la derecha, junto con el Partido Socialista, la oposición en este caso, pueden llevar en una lista 3 candidatos, o 2 si quieren. Y en este caso es importante porque aquí han elegido candidatos de la farándula de televisión. Completamente ignorantes. Claro, entonces ellos arrastran gente por su fama, etcétera, y eso pueden arrastrar a todo el electorado en esa lista y pueden salir los 3 electos, aunque uno de los candidatos tenga un voto, pero si suman todos los votos y la otra lista opositora no logra juntar los votos que esta lista tiene, pueden salir todos electos de ahí, aunque tenga un voto. Ya. Qué barbaridad. No es un voto así donde se supone lo lógico sería que usted sacó 10.000 y el otro 12.000 de la otra lista, bueno, sale el otro. Pero claro, este caso, el que tuvo mayor número de votos. Claro, pero acá no ocurre eso en Chile. Entonces, perdón que te interrumpa, Pedro, entonces no solamente es una porquería de democracia la de los norteamericanos, sino también la de los algo chilenos. Parecido. Claro, o sea que aquí no gana el que tenga más votos. Claro. Sino el que tenga mayor padrinazgo, yo creo, y intuición política, o qué caramba. A ver, platícanos, porque esa parte no me queda clara. Claro, entonces es una decadencia total. Es tremendo. Incluso el canciller chileno, en el mes de diciembre, firmó un acuerdo con las grandes empresas transnacionales en París, el canciller chileno. Y en este acuerdo con las grandes empresas transnacionales a nivel mundial, firmó que ellos pueden venir a asesorar qué normas debe llevar la nueva constitución. Qué poca manifestación de cultura, dirían en mi pueblo. Bueno, yo interpuse un recurso de protección frente a eso, porque la constitución actual pinochetista tiene unas garantías constitucionales para reclamar ante tribunales de justicia por violaciones de estos derechos que están garantizados. Entonces, solicité a tribunales que se deje sin efecto ese acuerdo que firmó el canciller porque es atentatorio contra los intereses económicos, contra los derechos civiles y contra la soberanía de la nación. Yeah. ¿Qué dictaminó los tribunales? Dijeron que era poco entendible lo que yo estaba pidiendo, que no se entendía. Y se rechazó el recurso. Qué poca manifestación de cultura. Imagínate, qué barbaridad. ¿no? Antes de ayer, unos muchachos que se dicen neonazis dispararon a los familiares que se estaban manifestando en el centro de Santiago, les dispararon, dejaron personas heridas y quedaron libres. ¿Por qué? ¿Porque estaban defendiendo a la patria o por qué? Es que son de la pinochetista. Entonces, como la gente que está manifestándose está contra todo este sistema, le dispararon por eso, porque ellos son de derecha, un grupo de derecha de jóvenes. Pero la pregunta es, las autoridades judiciales, entonces, por ser pinochetistas, tienes todas las... Incluso fueron protegidos por carabineros, los resguardaron para que no los golpeen y cosas por el estilo, porque se vieron sobrepasados por la multitud que los acorraló y llegaron carabineros a protegerlos y lo llevaron a la comisaría y allá los familiares
hasta le sirvieron cafecito. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, amigas, amigos, para que vean cómo son las cosas en América Latina, para que vean por qué. Adelante, adelante. Disculpa, Javier, a propósito, para la audiencia, porque la derecha, en todo lugar del mundo y en toda época, la derecha muestra su brutalidad, la derecha es ladrona, la derecha es criminal, la derecha es mafiosa y llena de ambiciones infinitas, incluso a costa de la vida de los seres humanos, incluso destruyendo la propia naturaleza, que es nuestro hábitat natural donde vivimos. A ellos no les interesa eso. La derecha es así en cualquier lugar, donde quiera que esté y en cualquier época en la cual esté, sea en México, sea en Chile, sea en Afganistán, en Irak, en Siria, etcétera. En cualquier lugar del mundo la derecha es bruta, ladrona, mentirosa. Y manipuladora. Manipula a los grupos más desinformados. Su juego está en que la gente sepa muy poco de política, sepa muy poco de sus derechos y le roben su honorabilidad, su dignidad, para que así nunca luche porque sea respetada, aunque haya nacido de una clase económicamente baja y explotada. Entonces, la situación en este caso es que tenemos el problema y quisiera que nos platicaras, Pedro. Yo estoy no me dio tiempo llegar a mi casa para transmitir desde ahí y estoy en una plaza pública, aunque por el COVID me vinieron ahorita a decir que no puedo estar aquí sin cubrirme. Así que les ofrezco una disculpa por tener que usar cubrebocas. Bueno, el asunto es el siguiente y quisiera que con esto despedir el programa, pero quisiera que nos hicieras un planteamiento, ¿cómo y cuál es tu opinión? Fíjate que en esta semana, a partir de los sucesos que se dieron la semana pasada en el Capitolio, allá en Estados Unidos, donde un grupo de la derecha, con apoyo, por supuesto, de la policía de adentro, porque si no, no hubieran pasado, uno de los lugares más custodiados, más vigilados, pudo entrar y hacer un desmán dentro de las instalaciones del gobierno. Bueno, a partir de eso, bueno, desgraciadamente hubo 5 personas fallecidas, entre ellas un policía. No sé si los otros 4 eran manifestantes. Lo cierto es que fue un acto muy buen programado y planeado. También se habla de que hay confrontación entre diversos grupos de represión del Estado, el FBI, la Guardia Nacional, el Ejército, la CIA. Cada quien parece ser que está actuando de acuerdo a sus intereses. Allá en la política en Estados Unidos es un negocio y entonces son intereses económico-políticos. Bueno, el chiste y el detalle de todo esto es porque el presidente mexicano se opuso y le indignó porque Donald Trump tenía la costumbre de usar una plataforma para hacer sus anuncios, incluso no debatía con sus opositores y a los medios de comunicación los ninguneaba o incluso llegó a tener querellas muy fuertes contra ellos. Ahora el detalle está en que le cerraron en Twitter y en otras plataformas su derecho a expresión. Y ahora también nos hemos enterado de que unas plataformas que están siendo operadas desde Europa y en concreto desde Inglaterra, ayudaron a este tipo de complejización para que creciera la duda sobre si hubo fraude o no. Esto en 5 días tiene que resolverse porque se supone que el día 20 a las 12 del día a John Biden le entregarían el poder. No sabemos lo que vaya a pasar. Lo que sí sé es que todas las políticas norteamericanas
van enfocadas a explotar, a saquear y a humillar a los pueblos latinoamericanos. Quisiera que nos dieras tu comentario de si coincides en algo con la percepción que yo tengo de lo que está pasando en Estados Unidos y que, por supuesto, tiene que ver con lo que suceda en adelante para América Latina. No creo que cambie mucho la política. Los norteamericanos no tienen amigos, tienen intereses en toda América Latina, ¿no? Pero podríamos hablar horas y horas de este asunto. Pero entonces lo que yo quiero es que nos hagas el favor de decirnos cómo la ven ustedes o cómo la ves tú desde allá. Bueno, en primer lugar, hay que hacer una diferencia, por ejemplo, el sistema de democracia, como en el caso de Venezuela o Nicaragua, todas estas democracias progresistas, que son democracias que de alguna forma representan los intereses del pueblo, frente a una democracia como es la democracia de un imperio que se ha destacado por ser uno de los más belicosos del mundo y que más que democracia es la perpetuación de un poder de grupos empresariales que se turnan en el poder, ¿no? Como son los republicanos y demócratas, ¿no? Es poca la diferencia, ¿no? Independiente de que uno de ellos, si los demócratas, como lo demostró el Obama, por ejemplo, fue más sanguinario que el mismo Bush, ¿no? Así es. Que era republicano. Entonces, las diferencias son muy pocas de esa institución que se dice demócrata, porque además participa una minoría, no recuerdo bien las cifras, pero hay una minoría de población que participa en el proceso electoral, donde es menos del 50%, y el pueblo prácticamente no tiene participación. Los pueblos latinos, afrodescendientes, están marginados y son severamente sometidos. Entonces, estamos hablando de una democracia decadente. Estas democracias que ya tocaron techo y que ya no da para más. Incluso hoy día Estados Unidos está en una profunda crisis de carácter económico, producto de esta guerra comercial a nivel mundial, como el protagonismo que hoy día está adquiriendo cada vez más, de manera más fuerte China, por ejemplo. Es muy poderoso, no se puede detener. Entonces ha significado que ha tenido un competidor de gran peso a nivel mundial como es el mercado chino, que también junto con los rusos, en alianza con los rusos, están quitándole todo el protagonismo económico que tenía, esa hegemonía económica que tenía Estados Unidos. Y en el caso de esta invasión a la Casa Blanca, al Palacio de Gobierno, de estos grupos minorías radicales, es una demostración cómo funciona el sistema cuando tiene sus intereses en jaque, están perdidos. Porque si hubiesen sido los negros, los negritos de allá, los afrodescendientes que se hubiesen metido a la Casa Blanca, lo hubiesen masacrado, no lo hubiesen tolerado, ¿no? Entonces, hay todo un tema de esa doble moral. Yo admito determinadas actitudes criminales dependiendo de qué ideología sos, ¿no? Estoy transmitiendo, ahorita me voy. Por favor, porque no puede estar con eso todavía. Gracias. Sí, te escucho, síguele, por favor. Claro, entonces pienso que este es un imperio que está en un proceso totalmente ya de decadencia, desesperado, y como es lógico, los afrodescendientes han tenido que también armarse gracias a una normativa constitucional, no recuerdo bien cómo se llama esta normativa,
partido donde que le permite legalmente utilizar armamento de guerra, ¿no? Entonces, en la medida en que este imperio se vaya degradando y sufriendo todas las penas del infierno producto de esta competencia a nivel mundial, el peso de la injusticia social va a recaer sobre el pueblo, principalmente. Claro. ¿No? Bueno, pues. Y esto demuestra que esta democracia, entre comillas, norteamericana o gringa, es una democracia de papel, no tiene mayor peso en lo ético, en lo moral. Es todo un show, un montaje, una farándula. Así es. Para hacer que ellos hablan de ser ejemplo de qué cosa, no sé. Claro. Bueno, pues Pedro Gallardo, desde México te damos las gracias por haber intervenido en nuestro programa. Esperemos contar contigo dentro de 8 días. Queremos ahora hablar Con gusto, pues. de otros problemas que aquejan a América Latina. Quisiera nada más informarles que en México ya se está poniendo la vacuna a nivel nacional y próximamente... ¿Vacuna rusa? No, una de origen norteamericano, bueno, que se hace en laboratorios norteamericanos. Aunque hay otras que también, la que está haciendo México con Argentina, se va a empezar ya a producir en gran escala, pero parece que México está ya haciéndole frente de manera biológica a este problema. Bueno, amigas, amigos, les damos las gracias. Gracias, Frauke, gracias, Jesús, gracias, Pedro. Nos vemos hasta la próxima. Y por favor, cuiden a su salud y a su familia. Hasta pronto. Hasta siempre, Muchísimas América gracias. Latina. Gracias. Bueno.